Dios. Yo soy de los que creo que la Biblia se interpreta con la Biblia y con más nada, que el cristiano debe tener un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Yo creo que en la vida hay que definir los roles para estar claros en dónde es que, cómo vamos a actuar, dónde vamos a actuar y las expectativas que vamos a tener. La palabra padre, tengo que decir que es el único título que Dios permite que un hombre tenga igual que él. He tenido personas que han querido ir a la iglesia y llamarme a mi papá, pero a mí me llama pastor. Yo soy tu pastor. Yo soy un apasionado por la palabra. Yo me considero un maestro de la palabra. Si soy pastor, bajo pastor, pero el que mira mis mensajes y se sienta a escuchar mis prédicas, yo me considero un maestro. No es lo más atractivo hoy, no es lo más que la gente le gustaría, porque no es el ministerio, no son los ministerios, ni el pastorado ni el maestro son los ministerios más admirados o celebrados en el día de hoy, porque personas como este servidor, vuelvo y repito, a mí me apasiona la palabra y que la gente realmente entienda la palabra, entienda el contexto de la palabra. Creo que es lo que te da solidez en la vida y lo que te da un verdadero legado perpetuo en la vida de una persona. Para mí, ese es el fundamento, la palabra de Dios. Yo soy de los que creo que la Biblia se interpreta con la Biblia y con más nada, que el cristiano debe tener un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Creo que todo creyente tiene que ser responsable en estudiar la palabra. Así que para mí esa es mi esencia. De ahí yo siempre digo que yo en mis mensajes, Jacob, yo voy a tratar de hacer tres cosas. Este es mi estilo para lo que yo creo que yo como pastor y maestro quiero alcanzar. Número uno, de alguna manera u otra yo voy a presentar el plan de redención. No importa si yo use la vida de José y para contarte hoy que hay que ahorrar dinero, porque así lo ahorró José. Antes de yo contarte que José ahorró dinero, si tú oyes todo mi mensaje, tú te vas a dar cuenta que te voy a explicar que José es tipo de Cristo. Entonces, el que ve todo mi mensaje de una hora y 10, sabe que dentro de toda predicación yo siempre presento, de alguna manera u otra, el plan de redención. Porque yo creo que para mí que eso es lo más importante. Segundo, yo trato de siempre predicar en el año en nuestra iglesia acerca de la humanidad de Jesús. Yo quiero que la gente entienda, ve a Jesús en su humanidad, en el aspecto de cómo vivir esta vida en este tiempo, de cómo actuar, de cómo amar, cómo soportar a tus enemigos. Ya te expliqué el plan de redención, te doy la parte humana de Jesús. Y lo tercero que yo siempre voy a enseñar, voy a tratar, son lo que yo le llamo filosofía de vida. Lo llamo filosofía de vida, son principios prácticos que también están en la Biblia, que podemos mirar a través de toda nuestra vida para vivir una vida de plenitud y de éxito. Así que basado en eso es que yo trato, ese es mi fundamento, la palabra de Dios, y eso es lo que trato de hacer en todos mis mensajes. Hay algo muy especial que me gusta de la conversación que teníamos ahorita, la creencia en lo que usted fue fundamentado ¿verdad? Como individuo, como pastor. No, le ha enseñado a muchos que han pasado por su iglesia, le ha enseñado a muchos que han pasado ¿verdad? por fuente de agua viva. ¿Cómo usted define la paternidad? Mira, te hago una aclaración. Es bien interesante la pregunta que me haces, porque primeramente no es la primera vez que la contesto. No la contesto por primera vez, primeramente porque tenemos programas de televisión y de radio y es un tema que de tiempo en tiempo surge. De tiempo en tiempo sucede porque pues, es un tema que se habla al igual de lo apostólico, lo profético, al igual de la prosperidad, de la sanidad, al igual de un montón de cosas. Así que de tiempo en tiempo surge, así que no es la primera vez que contesto la pregunta. Número dos, también he tenido que contestar la pregunta porque mi iglesia en el tiempo que vivimos es una iglesia global. Cuando yo digo global es que estamos expuestos al mundo entero. Por lo tanto, mi iglesia tiene una influencia de otra gente porque ven el YouTube, porque ven aquello y cuestionan. Así que he tenido que explicarle a la gente de nuestra iglesia cuál es nuestro modelo, qué es lo que nosotros creemos en ese concepto. Así que hago esa aclaración porque no vengo aquí hoy para crear una controversia con nadie, sino con el corazón genuino que tú me preguntaste también, pues, cómo es que yo he contestado. Y que no queremos crear, como usted dice, controversia. Simplemente lo que queremos es crear conciencia y definir los prototipos y como ahorita hablábamos, cada cual es un mundo aparte, cada cual tiene su esquina. Simplemente es interesante por la sencilla razón de que usted es un pastor
que está en el ente público. Y es un pastor que ahora mismo miles aquí en Puerto Rico y allá en Estados Unidos lo siguen. Es un pastor que tiene la bendición de tener canal de televisión, emisora. Y es muy interesante porque yo sé que mucha gente se va a educar. Sí, y me encantó ahorita al principio de usted que empezó hablando de que usted, más que predicar, a usted le gusta enseñar. Y eso es muy interesante. Así que... Mira, yo en el aspecto paternal, yo te lo voy a dar con un ejemplo personal. Yo tengo 4 hijas, tengo 2 que están casadas. Y una de las cosas que me han dicho muchas veces, usted acaba de recibir a un hijo porque se casaron. A todo el mundo ha dicho, para. Yo no quiero ser el papá de ese muchacho. Yo quiero ser el suegro. Y yo quiero ser el suegro porque yo no quiero que él confunda mi relación con él. Que él sepa que cuando viene aquí a casa, habla con el suegro, con el papá de la hija. Y que lo que voy a decir, lo voy a decir bajo el filtro del papá de la hija. Entonces, a lo mejor sonará quizás radical. Pasa que yo creo que en la vida hay que definir los roles para estar claros en dónde es que, cómo vamos a actuar, dónde vamos a actuar y las expectativas que vamos a tener. La palabra padre, tengo que decir que es el único título que Dios permite que un hombre tenga igual que él. Es el único título. Nadie se puede llamar omnipotente, nadie se puede llamar todopoderoso, omnisciente, nadie se puede llamar Shaddai, nadie se puede llamar Jireh, nadie se puede llamar así. Es el único título que en la Biblia Dios le permite a los hombres tener. ¿Sabe? Yo me siento orgulloso de que yo soy padre de 4 hijas. Entonces yo tengo que como padre realmente modelar el amor del padre espiritual hacia mis hijas para que mis hijas tengan ese modelaje correcto, esa idea correcta de lo que es ese amor de un padre hacia un hijo, que se expresa de muchas maneras. En el término de estos tiempos, como se expresa, algunas personas expresan el aspecto de paternidad. Por ejemplo, he tenido personas que han querido ir a la iglesia y llamarme a mi papá, pero a mí me llama pastor. Yo soy tu pastor. Y entendamos eso. Como todo, Jacob, yo creo que lamentablemente hay modas en las iglesias y también hay extremos. Yo creo que todos los mensajes en algún momento se han llevado a ciertos extremos que se radicalizan ciertas cosas y que entonces pues pierden la esencia. Yo en realidad no creo en la paternidad espiritual como algunas personas lo han estado proyectando, de que hay que decirle papá al pastor. No me agrada, no es mi estilo, de que hay que tener todos estos padres, de que tú llegas a tener hasta abuelos espirituales. ¿Sabes dónde en la Biblia habla de abuelos espirituales, nietos espirituales? Sí. Si vamos a hablar de papá, no podemos hablar de mamá espiritual porque en la Biblia no hay tal concepto, lo podemos mezclar y arrancar por todos lados. O sea, no existe eso bíblicamente hablando. Que hay un modelo de paternidad que hace falta en esta tierra, sí. Que los hombres en esta tierra estamos carentes de padres, sí. Que el problema principal de nuestra sociedad es que los hombres no son hombres y no son padres, sí. Que en la Biblia y en la palabra de Dios podemos nosotros encontrar ese modelo correcto para corregir la vida de una persona y por lo tanto, sí. Pero vuelvo y repito, yo creo que la esencia del mensaje se ha llevado a un nivel más emocional, con poco entendimiento. Y lo digo aquí bien claro, como se ha llevado lo apostólico, se ha llevado lo profético, se ha llevado lo de la prosperidad. Mucha gente cogió el mensaje de prosperidad, lo han llevado a un nivel que no es el correcto, me parece a mí. Ok, ¿en qué erramos, pastor? ¿En qué erramos a coger un modelo, un diseño y llevarlo a ese nivel donde muchos caminan y otros preguntan, como está pasando ahora mismo? Muchos caminando tras un modelo, un diseño, y otros preguntando y otros errando. Mira, hablemos de la paternidad en la Biblia. Yo te la voy a dividir en 3 etapas. Y a lo mejor tú concuerdas conmigo, a lo mejor no. A lo mejor aquí aprendemos algo yo también. Vamos. El concepto de paternidad aparece en el judaísmo, muy fuerte. Profundo. Muy fuerte, muy necesario para el contexto cultural, social en el que ellos vivían. Y para que se pudiera cumplir la obra de Dios, ese concepto fue esencial en el Antiguo Testamento. Sí, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, el aspecto de paternidad realmente comienza con Abraham. No comienza realmente desde antes, aunque podemos tener unas ideas de que antes, cuando Dios creó al hombre y demás, podemos tener ciertas ideas de que ahí se formó esa relación. La realidad es que
el concepto de paternidad comienza con Abraham. Te voy a explicar al punto que los judíos creían en la paternidad. La gente critica a Abraham por haberse llevado a Lot, pero Abraham no hizo mal en llevarse a Lot, porque en el modelo judío de paternidad, él tenía que llevarse a Lot. Si tú te fijas en el capítulo 11, capítulo 12, cuando él sale con su papá. Abraham comienza a salir, pero sale con su papá Taré. Y mira qué interesante que Taré sale de allí. El papá de Abraham es el que empieza a salir hacia Canaán y se queda a la mitad, se queda en Harán por una cosa. Dos cosas pasaron. Dice la Biblia que murió, mira qué interesante, muere el hijo de Taré, el hermano de Abraham. Nunca en la Biblia se había escrito que un hijo moría antes de un padre. Segundo, dice la Biblia que Abraham coge una mujer que era estéril. Así que Taré se frustra porque dice, en esta tierra no hay nada, me voy. Se queda en Harán y allí muere. Y de ahí Abraham sigue. Y Abraham sigue honrando a su papá y se lleva a Lot con él. La gente dice, él hizo mal en llevarse. No, Abraham hizo lo correcto bajo el contexto cultural, que era algo bien, bien preciado por muchas razones. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos a Jesús controversialmente hablando acerca de su papá. Jesús no oraba a Dios, oraba a su papá. Entonces la gente va a decir, pues ese es el modelo. ¿Y por qué te traigo eso de Abraham? Porque no podemos judaizar la iglesia. El hecho de que en el tiempo judío esto haya sido una cosa tan estricta, no podemos en el tiempo moderno judaizar la iglesia, porque vamos a cometer un montón de errores. Entonces me vas a hablar del modelo de Jesús. Perfecto. Lo que pasa es que el modelo de Jesús quería explicar algo, todo lo que decía. Jesús quería explicar la Trinidad. El concepto de Jesús de papá, decir papá, era para explicarle a todo el mundo que habían tres. Por eso él hablaba del Padre, de él y del Espíritu Santo. Porque era la única forma de presentarle a todos el verdadero mensaje de redención. Y por supuesto, él está tratando con una comunidad judía que su modelo de paternidad era tan fuerte que él tenía que enseñarles, hey, hay un padre más grande que Abraham. Hay algo más grande que esto. Una esencia más grande. Una esencia más grande. Sí. Entonces, cuando Jesús hace referencia de paternidad y de padres y de padres y de padres de padres, en el contexto que siempre lo hace es para enseñarle a todo el mundo lo que vemos desde Génesis, sí. Que en Génesis dice la Biblia, hagamos al hombre. Es múltiple. Así que Jesús cuando habla de paternidad, fíjate que él siempre habla de dos personas. Él habla de tres personas en realidad. Él habla del Padre, habla de Él y habla del Espíritu Santo. Para mostrarle a la gente, esto es lo que hay. Cuando vamos al Nuevo Testamento, que vamos a Pablo, el modelo más grande de Pablo a nivel de paternidad es de tratar a ciertas personas como a hijos. Pero Pablo llamó hermanos más veces a gente que hijos. Entonces, o me llamas mi hermano o me llamas hijos. Y tú vas a ver un montón de versos bíblicos donde Pablo dice, porque los traté como hijos, y después el próximo verso dice, así que hermanos, por favor. Entonces, fíjate, o soy hijo o soy hermano. Entonces, Pablo lo que quería era mantener el respeto que se debe tener de una persona hacia alguien en autoridad. Ese es el concepto en general, a nivel histórico. Si lo llevamos más allá, Jacob, la realidad es que la Iglesia Católica es la que trae el aspecto de los padres. Por eso es que a los sacerdotes se le llaman padres, dentro de una sociedad que necesitaba una figura paterna en un momento. Claro. Entonces, el que no, yo creo que esos son los hechos que tenemos que aceptar. De ahí podemos ver el beneficio de la paternidad. De ahí podemos partir, si hace falta, cómo lo podemos proyectar. De ahí podemos, yo no condeno a nadie que le diga a otro papá, de ninguna manera, pero no podemos obviar esto que yo te he dicho. O sea, lo que yo te he dicho, esto es Biblia. Esto es la Biblia, eso es lo que hay.